Buenas tardes, buenos días. Bueno, depende del lugar en que se encuentren en el globo terráqueo. Para todo nuestro agradecimiento. Hoy es un día sábado con bastante sol, bastante. A diferencia de otros días que ha sido bien nublado por la lluvia que nos ha saltado. Pero bueno, felicidades a todos, gracias a todo el mundo que nos escucha en todas partes. Hoy tenemos un invitado especial de un país que queremos mucho, Argentina. Él es como hijo mío, mi hermano, mi guacho, pero bueno, después ya se lo vamos a presentar. Por lo pronto, tenemos el placer de anunciarles que este espacio llega a través de este sistema por cortesía de Humboldt International University. Es una universidad que dice caminemos juntos hacia el futuro. Ese eslogan me encanta. También es cortesía de una empresa que quiero mucho, Creativity 305. Es una empresa que se dedica a la impresión, a ese mundo tan delicado de la impresión. Bueno, en Creativity 305, por reforzar la marca, no es reforzar, pero bueno, ya Eduardo me va a corregir. Pero usted lleve lo que lleve, se lo vamos a imprimir. Un pedazo de cartón, un pedazo de madera, un pedazo de tela, donde usted quiera y necesite, no importa el tamaño, ahí se lo vamos a imprimir. Y con una impresión moderna, de calidad, con la última tecnología. También gracias a Pangea, con sus cursos de locución, a futuro, a través de online, estos cursos se van a ampliar, igualmente con los cursos de actuación. Pero Pangea, que es la casa de nosotros y de ustedes, es fiel patrocinante de este programa. Como ya les dije, con todos sus cursos. Llamen a Pangea y pónganse en contacto con el futuro. Quién sabe, a lo mejor dice, yo quiero ser locutor, quiero estar en la televisión, yo quiero animar un programa de radio. A Pangea se le abren los caminos para que eso se convierta en una realidad. Y también, y nuestra gente de la Java, el ser humano, la Java, restaurante, Los Roques, un espacio pequeño, no es grande, afortunadamente, donde nos da la opción de tener una gran fraternidad entre los que ahí asistimos sin degustar esos platos exquisitos que preparan para nosotros, con sabor venezolano, colombiano, latino, y todos los días nos tienen una sorpresa. De manera que los invito a visitar Los Roques, allí, aquí en El Doral, la esquina de la 58 y la 107. Sí, así es. Ahí donde está Sedano, que tengo prohibido decir Sedano porque le estoy haciendo la cuña a Sedano, pero es la referencia mejor que tengo a la mano. Bienvenidos sean, Eduardo, Carlos. Bueno, aquí estoy. Un abrazo para los dos. Hola, gracias por estar aquí en Hablemos de Publicidad. Gracias a nuestro invitado Raúl. Carlos, buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos, espero que estén bien en esta mañana de hoy, después de muchas lluvias aquí en la ciudad de Miami. Raúl, un buen sol y que te quede muy bien el pan y no se te queme porque lo estabas horneando. Bienvenido, Raúl. Cuéntanos un poco, ¿quién eres tú? ¿Qué es de tu vida? Bueno, en principio, muchísimas gracias por invitarme y dejarme participar un rato de la charla con ustedes. Aquí tu vaticinio es cierto, hay sol, hace un día precioso de sol, pero la belleza es estética nada más, porque el frío está bastante duro. De este lado del hemisferio estamos entrando a la parte ya fría y bueno, como vivo en el medio del campo, el frío se siente mucho más. Para saber quién soy yo, nunca me he hecho esa pregunta, porque dicen los psicólogos que cuando uno se hace esa pregunta es cuando se suicida. Entonces, es mejor no hacérmela. Voy a tratar de contarle qué he hecho mejor, porque si me pregunto quién soy, me pego un tiro. Bueno, básicamente, viste que suelen decir hay que estar en el momento indicado, en la situación correcta, y que se junten varias cosas y se alineen los planetas para que un hecho te sea favorable. Creo que eso es lo principal que me pasó en la vida. Tuve mucha suerte. Rodearme con mucha gente que sabía, abrir bien grandotas las orejas para escucharlo
y dentro del medio que siempre me apasionó, que es la parte de la creatividad, la parte de la producción creativa, digamos, de los medios audiovisuales y los medios escénicos en general, porque también hice muchas cosas en vivo. Creo que tuve mucha suerte. Si alguien me pregunta cuál es mi rótulo, cuál es mi título, no tengo ninguno. Le contaba a Eduardo que si se quiere puede ser una navaja suiza, porque como nací con déficit de atención, el colegio me costaba muchísimo, pero tenía la posibilidad de aprender solo, que eso sí me entretenía. Mi padre me regaló una enciclopedia cuando tenía 5 años, y a los 5 años y medio leía y escribía, y había leído la Ilíada. Algo realmente fuera de lo normal, que hoy cuando lo veo no me causa ninguna gracia, porque me debo haber perdido otras cosas que hacían los amiguitos míos de esa edad, pero bueno. El punto es que cuando me mandaron al jardín de infantes, obviamente llegué con todo ese bagaje de cosas, y todo esto lo cuento porque tiene que ver cómo se desarrolló mi trabajo profesional. Cuando llegué con todo ese bagaje al jardín de infantes y vi a los niños jugando con plastilina, casi me da un infarto precoz de niño. La maestra obviamente me sacó, me llevaron con el director, y a alguien se le ocurrió decir que pasara directamente 2 grados más arriba, porque no podía estar ahí. Ya ahí me empecé a sentir excluido de lo que era la normalidad. Hoy, si hubiera sabido el título, hubiera dicho de niñito que era un niño índigo y me hubiera salvado un montón de cosas y me hubiera hecho famoso, pero no, era un chico raro de niño. Claro. Entonces eso me llevaba a conversar con los adultos, a preguntarle cosas a los adultos. Mi padre, muy encerrado en su esquema de cómo tenía que ser el aprendizaje, casi que se parece al del cuento del gallego, ese que el hijo le dice, papá, cómprame una enciclopedia, y el papá le dice, tú vas caminando como todos los demás niños. Entonces, mi papá me mandó a que fuera al jardín de infantes, me gustara o no me gustara. Entonces me chupé el jardín de infantes de oyente, primer grado de oyente, acá se hacía primer grado superior de oyente y segundo grado de oyente, porque no tenía la edad. Entonces, cuando yo levantaba la mano para contestar algo que los demás no contestaban, me hacían callar. Eso me convirtió en un niño rebelde, en un niño fuera del sistema, y toda mi vida se desarrolló así. Entonces, pasé de ser futbolista profesional a productor de telenovela. Wow. Ahí es cuando se entiende por qué la lógica no tiene nada que ver con lo que uno le toca desarrollarse después en la vida. Entonces, obviamente nací con la suerte de tener esa situación creativa que uno no la puede comprar en ningún lado. Eso no se puede comprar. Por más que la gente quiera hacer cursos de creatividad, eso no existe. No hay manera. Con eso se nace o no se nace. Y la creatividad no pasa porque a uno se le ocurre una frase genial o un logo muy llamativo. La creatividad pasa por abrir la nevera, ver lo que hay y ver qué se puede cocinar con lo que hay adentro de la nevera. Hay miles de situaciones en la vida que tiene que desarrollarse la creatividad. Y como tampoco nací en cuna de reyes, también esas cosas de la vida me enseñaron a ser creativo, a jugar con lo que podía, a desarrollarme con la imaginación, y eso indiscutiblemente, más un espíritu inquieto, me llevó a dar vueltas por el mundo, y a los 17 años, cuando terminé el servicio militar, me fui a vivir a España como futbolista, porque dentro de los mitos urbanos, aquí en mi país, que no se caracteriza por la gente humilde, uno me dijo, no, si como juega al fútbol vas a España y ahí juegas caminando, si los españoles son horribles. Me fui con un bolsito a España, y cuando llegué me paró un guardia nacional y me dijo, argentino, ¿qué es lo que eres? ¿Traficante, chulo o futbolista? Y yo le dije, mire, en el bolso que traigo no tengo nada, lo segundo no sé qué quiere decir, y sí, soy futbolista. Ah, porque esas son las 3 profesiones que ustedes tienen. Y después alguien me dijo, no, hay otra más, son creativos. Entonces dije, ok, cuando deje de jugar al fútbol voy a ser creativo, para que no me digan ni chulo ni traficante. ¿Y seguiste jugando fútbol después de ser creativo? No. Sí, he tratado de ser creativo y hacerle creer a todos los demás que sigo jugando fútbol. Ah, ok. Mira, y... Se cayó la señal de Eduardo. No, digo, de Carlos. Carlos, sí, seguimos hablando, él se conecta de nuevo.
Ok. Raúl, Bueno, no sé lo que me iba a preguntar Carlos, pero yo era un poco para contestarle porque no es fácil responder qué hago y qué soy. Y Eduardo lo sabe porque me ha visto desarrollarme en diferentes facetas. Y hoy estoy conversando con ustedes en el tema de la publicidad, si van a conversar algo relacionado con esto, porque básicamente también me desarrollé en ese campo de forma, no diría fortuita, pero sí medio outsider, porque no pertenezco al medio, pero sí me convocaron al medio de la publicidad. Y como toda mi carrera, digamos, profesional la desarrollé en Venezuela, porque llegué joven a un país joven, con miles de oportunidades y con mucha gente argentina que ya estaba establecida en Venezuela, en los medios del teatro, la televisión y la publicidad, y me facilitaron muchísimo ese camino. Les comento, yo conocí a Raúl, es mi amigo, es mi ahijado además, y lo vi trabajar. Raúl formó parte del equipo, la parte más alta del equipo de producción de Venevisión, cuando Venevisión era un canal de verdad, no estos restos que quedan de Venevisión hoy en día. Él era la mano derecha del gerente general de producción, el señor Joaquín Higuera, y se vio involucrado en muchísimos programas, lo más importante, incluyendo el Mi Venezuela. Imagino. Hay una anécdota muy divertida de Raúl cuando le tocó agarrar en sus riendas con un espectáculo que tenía que ver creo, con los Panamericanos, que era en el estadio olímpico, con una cantidad de soldados, una cuestión. Fue muy divertido. Pero Raúl, además de esto, fue mi manager. Y tiene para mí como manager una gran virtud. Raúl es de los agentes o managers de verdad, porque él quiere a su artista y está siempre pendiente del entorno del artista, de la conducta del artista, de qué opina el artista. Él no es el representante del cheque. No, él está siempre vigente y presente con uno, dando lo mejor de sí para que uno pues progrese y avance. Y una parte muy importante, Raúl es muy hábil para obtener para nosotros, los artistas, más dinero. Porque sabe hablar con los gerentes, porque los conoce de ida y vuelta, y sabe por dónde entrarles a la hora de decirle que, bueno, mira, ese dinero ya no alcanza. Hay que aumentarle sueldo. Siempre ha sido muy honesto en su proceder. Ese es para mí Raúl Díaz. Como les decía mi ahijado, mi amigo del alma, hermano. Bueno, yo soy el hermano mayor. Aunque yo soy de los, ¿cómo se llama? El grupo ese musical, bueno, cualquiera de eso, pero para allá, no para acá. Raúl, el mundo de la publicidad que te ha tocado tan de cerca, tú que le has dado la vuelta a tantas cosas sobre el tema, ¿qué opinas de la publicidad hoy en día? Y de manera especial, ya para no preguntarte más cosas, la cuestión política y la publicidad, ¿cómo se maneja ese arroz con mango? Bueno, yo creo que hoy no hay respuestas fáciles, ni hay respuestas simples. Sobre todo en este momento que estamos viviendo con esta situación de la pandemia, creo que no se puede subestimar el hecho y indiscutiblemente vamos a llegar a una nueva realidad. O sea, no podemos considerar de que se va a poder volver a trabajar de la misma manera y que todo va a ser igual que antes, ¿no? Creo que... ¿Sí? Sigue, Raúl, sigue. Ok. Creo que la publicidad... yo iría desde otro lado para llegar a la publicidad. Yo diría que hoy por hoy tenemos que hablar de otras cosas para llegar a la publicidad. La publicidad ya no es algo simple, no es poner un aviso, no es hacer un afiche, no es hacer un gran video para poner en televisión, no pasa ni siquiera por lo audiovisual exclusivamente, ni por lo impreso. Es un concepto mucho más amplio que además está muy ligado con lo que es el mercadeo, con lo que son los datos. Hoy los datos pesan mucho para hacer o no hacer publicidad, o qué tipo de publicidad hacer. Pero yo creo que básicamente hay que repensar el mundo, repensar cuáles son los intereses, porque si hoy no seguimos por las frases que se dicen para ir abriendo posibilidades de actividades nuevas o retomar actividades, cuando dicen qué actividades son esenciales. Entonces, básicamente, cuando uno habla de esencial,
Si a la publicidad la consideramos como se consideraba tradicionalmente, vamos a ir a la cola de lo que es esencial. Pero si tomamos en cuenta y respetamos el tiempo cronológico de las personas, de cualquiera de nosotros en la Tierra, y lo importante que es ese tiempo, y cómo utilizarlo de manera productiva, la publicidad puede ser una excelente herramienta para dar luces en el camino a la gente de cómo moverse, cómo retomar sus actividades, cómo acortar el tiempo que perdió, porque el tiempo es lo más importante que tenemos. O sea, cuando a uno le dicen tiene una enfermedad grave o terminal, la primera pregunta, ¿cuánto me queda, doctor? Nadie pregunta, mire, ¿qué traje me pongo? ¿Dónde? No, todo el mundo pregunta cuánto me queda, porque es lo más importante que hay. Nosotros somos una constante, que es el tiempo cronológico de nuestra existencia, lo que nos toque vivir, y somos una variable, que es la energía que le pongamos a cada actividad, o a cada hecho, o a cada función que llevemos a cabo. Entonces, hay personas que utilizan bien esa constante del tiempo, con una variable muy intensa de energía, consiguen generar muchas cosas, y hay gente que no. Y hay formas muy relativas de utilizar la energía, porque por eso siempre se vuelve al famoso, para no... Yo sé que Eduardo es enemigo público número 1, reconocido en todos los fueros internacionales de la filosofía. Pero yo le recuerdo a mi estimado padrino y admirado profesional, que si el toro tuviese la posibilidad de reflexionar y preguntarse por qué encara al torero, no seguiría invistiendo contra la capa una vez tras otra. Debería detenerse 2 segundos y decir, estoy haciendo el ridículo, este cabrón se hace millonario con los encuernos míos y a mí me matan al final de esto. Pero si filosofara, no le pasaría eso. Pero el toro no filosofa, sigue yendo con los cuernos para adelante. Entonces, para mí es muy importante tener una idea de lo que uno quiere y cómo llevarla a cabo. Entonces, en esto, y lo mezclo con lo de la publicidad, porque lo aproveché como tiempo y como energía y como vivir el tiempo. Eduardo lo sabe, teníamos una idea con mi esposa, que para quien no lo sepa, hay gente que sí nos conoce, Eduardo sabe todo el caso. Mi esposa, muy joven, falleció el año pasado de cáncer. Entonces, nosotros mucho antes que empezara ya su tratamiento, que lo sobrevivió durante 5 años, habíamos tomado la decisión profesional y humana de aprovechar nuestro tiempo en cosas que nos gustara disfrutar, sin saber que iba a tener el cáncer. De hecho, quemamos todos nuestros ahorros los quemamos, digo quemamos en un término realmente antipático, porque no lo quemamos, haciendo un viaje en tren por 18 países de Europa para aprender de esa gente, y sobre todo los países nórdicos y escandinavos, porque es donde nosotros, según nuestro criterio, está el primer mundo real. No el primer mundo económico o el primer mundo del consumo, no, el mundo real de la calidad de vida lo tienen los nórdicos. En todas las encuestas, hasta los 5 primeros son de ellos. Esa gente entendió el balance y el equilibrio entre la actividad profesional, entendió cómo se puede vivir día a día, cómo disfrutar de la familia, un montón de cosas que son importantes. Entonces nosotros utilizamos el dinero para aprender de ellos, y al regreso compramos un container marino y construimos una casa en el medio del campo con un container marino. Wow. Ese proyecto se llama mentalmente Rural Mode, porque así como la gente tiene el modo avión en el teléfono para desconectarse de un montón de cosas, nosotros nos queríamos desconectar del mundo cotidiano con ese Rural Mode, que es más que nada un estado mental, pero seguir conectados laboralmente con todo el lado. Entonces, nosotros escribíamos columnas para muchos periódicos de diferentes lugares del mundo, escribíamos para revistas. Mi esposa era comunicadora social y tenía un máster en todo lo que era la parte digital para el desarrollo de la información y la comunicación. Tenía una tesis que se la querían publicar en la UNESCO, porque la tesis hablaba en el año 2002 de todo lo que es hoy el pago electrónico, el uso de los dispositivos móviles, todo lo que hoy funciona lo había desarrollado ella en su tesis, y a la tesis se la quisieron publicar en varios idiomas en el año 2002, estamos hablando de antes de Facebook. Entonces, tenía una visión de todo eso, y teníamos, aunque a Eduardo no le guste, sí formaba parte de un pensamiento, de una filosofía de vida. Así nos repensábamos nuestra existencia. Y ahí repensamos la publicidad. ¿Por qué?
A mí me tocó trabajar en publicidad desde el lado de la producción creativa. Venevisión estaba permanentemente mezclado con la publicidad porque el Miss Venezuela nació de una agencia publicitaria, que era OPA. Entonces, de hecho, yo tenía mis encontronazos en Venevisión porque, por ejemplo, me tocó producir varias novelas, entre las cuales dos protagonizó Eduardo, pero en una particularmente, que era una novela que se llamaba Niña Bonita, me tocó comprobar muchas cosas que estaban mal. Por ejemplo, un día apareció una señora, que Eduardo se acuerda de ella, la señora Alvarenga, que manejaba no sé qué cosa en el canal, y me quiso regañar porque yo había usado en una escena de una novela una salsa de tomate que no era la que pertenecía al Grupo Cisner. Y yo le dije a la señora, le digo, señora, si usted me paga un sueldo para yo andar por los supermercados averiguando cuáles son los productos que ustedes fabrican, yo encantado le pongo la salsa de tomate que usted quiera. Pero a mí me pagan por hacer telenovela, no para vender salsa de tomate. Entonces, ahí uno entiende que hay intereses y que hay que defenderlos según donde uno esté. Perfecto. Y ahí te lo llevo a la política. Es difícil involucrarse en la publicidad si uno está involucrado en la publicidad política, si uno está, digamos, muy compenetrado o involucrado ideológicamente con eso. ¿Por qué? Porque siempre le vas a hablar al que te quiere escuchar. Y la política es el arte de consensuar y de tratar de convencer a otros de que tu idea es mejor, pero no cerrando tus oídos a lo que diga otro, sino tratando de abrir el oído del que no te quiere escuchar. Y si tú estás cerrado en un concepto ideológico, es muy difícil que el otro te escuche. Por eso siempre están estos samuros, para que lo entiendan en el término venezolano, y estos buitres en el término de otros lugares, que se hacen multimillonarios apareciendo como los gurús que van a manejar las campañas de los políticos, porque no están involucrados con nadie, le sacan fortunas a todo el mundo y lo has visto pocas veces ganar elección. Entonces, les voy a poner casos muy puntuales, porque tuve la oportunidad en Venezuela cuando yo hable mucho me paran y hablan ustedes, porque la gente no merece que yo la castigue así. Maravilloso. Bueno, gracias, pero hablen ustedes, porque yo entré tarde a la conversación por una falla técnica. Tranquilo. Pero a mí me gustaría preguntarte un poquito más sobre tu experiencia en el Miss Venezuela. En esa noche tan bonita, ¿cómo era ese tejemaneje, el movimiento, la promoción publicitaria del show? Ese tipo de cosas. Hablemos de publicidad. Sí, sí. Ahora te contesto, Carlos, ¿no? Sí, Carlos. Carlos, te contesto ahora, termino de responder esto y te contesto lo de mi Venezuela. Perfecto, lo que le terminaba de decir de la parte política es que, por ejemplo, en el caso de Venezuela hubo un caso muy puntual. Ustedes recordarán, por más que sean muchísimo más jóvenes que yo, salvo el caso de Eduardo, que me lleva 1 mes y medio, que había una campaña de Lucinchi que decía Lucy y la SI marcada en rojo, casi como manuscrita. Sí. Eso no fue ninguna idea nueva. Eso fue una idea reciclada de una marca de galletitas de Argentina que se llamaba y se llama Terrabú Sí. Y acá el eslogan decía, dígale sí a Terrabú Sí. La persona que lo llevó fue la misma que hizo la campaña acá. Y en Venezuela cobró una fortuna por haberle puesto eso el nombre de Lucinchi. Entonces, no voy a entrar, porque el drama es que esto queda en YouTube y después me llegan las cartas de documento y los juicios, pero la verdad es que hubo mucha gente que se aprovechó de esas situaciones y hay algo que directamente se puede comprobar en la práctica, que no funciona la publicidad política con lo que estoy diciendo si no se tiene una claridad y si no se tiene un objetivo sin el cegamiento y el sesgamiento, porque es una visión muy sesgada de lo que es la ideología, porque en el año 2000 y pico, yo todavía vivía en Venezuela, no me acuerdo exactamente el año, cuando empezaron mucho luego el paro petrolero, empezaron las marchas y todo eso, hubo un momento que se juntó toda la élite de la publicidad venezolana, todas las agencias, todos, se juntaron todos para hacer campaña y fue un absoluto fracaso. No convencieron a nadie de nada, la prueba está en que todavía está lo que está. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no siempre por llamar a los grandes publicistas o juntar a todos los que se piensan que son genios,
uno va a lograr comunicar en la política ideas que convenzan a los otros, o que comprometan a los otros, o que le abran los ojos a los otros según el concepto de uno, porque también en esto hay mucha subjetividad. Habrá personas que dicen, bueno, que te lo abran a mí me parece que estoy feliz, qué sé yo. Lo importante es que si a uno viene y lo contratan para la publicidad política, la persona que lo contrate a uno tiene que estar muy claro qué es lo que quiere comunicar y a quién. Uno como comunicador de la publicidad tiene que estar claro que si no hace mensajes para convencer al que no está convencido, para eso organiza una fiesta, invita a whisky y se juntan todos los que piensan igual. ¿Para qué vas a gastar dinero en publicidad? Entonces, para eso hay que tener una claridad. Ahora, una pregunta, Raúl. ¿Y la publicidad política en Argentina se maneja muy parecida a la de Venezuela? En general, en la política, bueno, de lo que yo te estoy conversando, se acaba de dar un caso en las elecciones de diciembre. Acá se contrató a un señor que se llama Barba. Igual no me hagas mucho caso porque yo no leo periódico. Aquí se contrató sí, en serio le digo. Se contrató un señor que se llama Barba, pero sí me enteré, Durán Barba, ecuatoriano, que el señor, que es el otro error, contratar a veces a gente que no entiende la idiosincrasia. Uno puede estar neutro y puede ser imparcial, pero tienes que conocer la idiosincrasia, si no es imposible. Entonces, este señor lo convenció al presidente que estaba que iba a ganar, pero por robo, que estaba seguro. Llegaron las elecciones y perdió. No tuvo vida. Porque le erraron, porque no conocen la realidad de la gente y hay otros mensajes que llegan con más claridad. Hoy por hoy, la gente lo que quiere es que no le mientan. O sea, en publicidad, lo primero que hay que hacer es no mentir. Las mentiras en publicidad tienen patas cortas. Y en la publicidad política y en la que sea tiene patas cortas. Eduardo me está haciendo una seña, le doy el pase. No, al contrario, te estoy prestando atención. Ok. Sí. El otro punto lo que me gustaría comentarte es que, bueno, que fíjate la cosa, lo que es la publicidad política y, bueno, y la publicidad dirigida a los votantes o al pueblo en general, como dicen los políticos, el pueblo, que somos todos, inclusive ellos. Bueno, que en Venezuela funcionó muy bien el sí de las galletitas, ¿ok? Porque era un mensaje muy simple y ese mensaje pegó, ese sí de la galletica argentina. Y bueno, nos vendieron a Lucinchi, ¿ok? Pero lo que tú dices es muy cierto. Generalmente cuando uno va a iniciar una campaña, bien sea de un producto o de una persona, la honestidad y la transparencia, y no la transparencia de la campaña es fundamental. Ahora, en tu experiencia, ¿qué debería tener, aparte de la honestidad, una campaña publicitaria en los tiempos de hoy? Que estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de la interactividad digital y estamos hablando, como tú mismo dijiste, no lees tantos periódicos. Hoy la gente no lee tantos periódicos y a veces no ve tanta televisión, pero sí ve más Facebook, ve más Instagram, ve más lo que le llega al correo electrónico y ve más lo que le llega a su celular que lo que ve en la pantalla grande como en otros tiempos. Bueno, mira, sí, yo estoy de acuerdo con ambos. Me atrevo, me aventuro, Raúl, a decir que la sinceridad en la política es como una utopía. Pues sí. Si yo fuera candidato, yo diría verdades. Yo tengo un recuerdo muy responsable por Renio Tolina, que él decía verdades. Ahora bien, si yo fuera candidato, diría lo que realmente está pasando. Señalaría con nombre y apellido y lo que está pasando. Y eso no le gusta a los que por detrás financian las campañas publicitarias. Normalmente van pegaditos de la mano de la mentira, porque lo que les interesa es ganar la elección a costa de lo que sea. Entonces, la publicidad honesta de la sinceridad en política, yo me aventuro a decir que creo que no existe. Bueno, el que pudiera dar fe si resucitara sería el mismo Reni, porque precisamente le costó la vida ser honesto. Exacto. El punto está en que, mira, acá hay una forma, encuentro un ejemplo para juntar lo del periódico con lo de la publicidad.
y la política. Y lo que tú dices de la honestidad. Hay tantas posibilidades de medio, y también te contesto un poco lo que me estabas diciendo, Carlos. Hay tantos medios, hay tantas posibilidades de información que hoy uno se transforma en un curador de información. O sea, si uno no selecciona, es imposible, volviendo a lo que hablábamos al comienzo, desperdiciar tu tiempo tratando de ver todo y leer todo, pues no todo vale la pena, según el criterio de cada quien, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto es para hablarlo muy largo, pero vamos a resumirlo cortito. Hay un ejemplo que para mí es vital. El diario o el periódico The Guardian de Inglaterra debe ser, según mi criterio, el de mucha gente, el periódico más serio del planeta. Cuando The Guardian dice algo, la gente ni siquiera anda averiguando si es cierto o no es cierto. Sabe que es cierto. ¿Por qué? Porque el trabajo de The Guardian se basa en el periodismo de investigación. Le pagan mucho dinero a quienes investigan. Para que tengan una idea de cifras, hay periodistas a los cuales se les paga hasta 18.000 libras esterlinas por un reportaje de investigación que tenga 5 o 6 páginas. Entonces, no va cualquiera a hacer el reportaje y no se publica el trabajo de cualquier persona. ¿Qué ocurre? The Guardian, paradójicamente, no tiene publicidad. Es un periódico sin publicidad. Funciona con la suscripción de los lectores. Entonces son los lectores directamente los que van marcando la pauta de lo que les interesa. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí, ese periódico que transmite información política, porque prácticamente basa mucho de su información en la política, igual gráficamente y a nivel de producción es una joya, debe ser lo mejor que hay. ¿Qué ocurre con eso? La gente la gente sigue ese periódico por su credibilidad. Y su credibilidad está porque evita ese tipo de personas que tú dices que están ahí comprometidas por el billete que viene por detrás en la política. Entonces, ¿qué pasa? También eso depende de las leyes de los países. En Estados Unidos, el lobby es legal. En Estados Unidos hacer lobby en el Congreso es legal. De hecho, es una profesión ser lobista. Entonces, cuando se llega al poder y tú beneficias a un laboratorio, a un periódico, a una cadena de televisión que fue lobista, no está visto como un delito. En cambio, en el resto del mundo, donde hacer lobby es tener palanca o buscar algún beneficio extra, se ve como una desconfianza. Entonces también, por eso volvemos a que depende mucho de la idiosincrasia de cada país. Cómo el país se maneja, qué ve como legal o qué ve como ilegal. Entonces, la gente está atacada porque le están sugiriendo una aplicación que lo va a rastrear para ver si tiene coronavirus. Está luchando por su privacidad. Y resulta que con todas las demás aplicaciones le entregamos la privacidad al diablo. Pero no lo ven de la misma manera y no lo ven con los mismos ojos. Es increíble. Y es una vigilancia más grande todavía. Mira, ¿tú crees que si un político iniciara su campaña diciendo nosotros los políticos somos unos bandidos, somos unos grandes hipócritas y unos mentirosos? Me incluyo. Ahora bien, ese conflicto vamos a tratar de solucionar. Ese nudo hay que deshacerlo. Y bueno, a costa de, si significa yo sacrificarme, lo voy a hacer. Pero los políticos somos unos bandidos de la mentira, de la manipulación, de las falsas campañas, de las falsas promesas. ¿Tú crees? Eso fracasaría, ¿verdad? El problema es que el político no es el dueño del mensaje. Los dueños del mensaje son otros mucho más poderosos que el político. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Y eso que tú manifiestas respecto al político, que tendría que confesarse y todo eso, también hay una tendencia que se hizo con una muy buena estrategia y con muy buena publicidad, si te das cuenta a través de los años. Vas a escuchar, sobre todo en Latinoamérica, vas a escuchar decir mucho: tal presidente es un delincuente porque ese es político. En cambio, si nos gobernara Menganito, que es un empresario exitoso, seríamos un país exitoso. Tal cual. ¿Por qué? Porque se ha destruido la imagen del político y se ha enaltecido la imagen del empresario, como si ser empresario fuera tácitamente ser honesto y ser político es tácitamente ser deshonesto. Pero hay políticos honestos y hay empresarios muy deshonestos. Entonces, yo te invito a que compres un paquete de harina, un paquete de arroz, en el 90% de los países del mundo, y tiene 850 gramos, no tiene 1 kilo. Eso es delincuencia. Eso es engañar a la gente. Pero no se lo dice la gente. ¿Me explico? Entonces,
Nos instalaron en el cerebro que el político es delincuente y el empresario es serio. Entonces, con esa misma política fue el fracaso, pues tuvimos un fracaso económico muy serio en Argentina en el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque entonces uno ya acepta que el ministro de Economía tiene que ser el que venga de la empresa tal. Y el ministro de Energía, como era gerente en tal empresa, seguramente va a ser un buen ministro de Energía. Y nosotros cometimos el error de poner de ministro de Energía para que aprobara leyes a un señor que formaba parte de la directiva de la petrolera más grande del mundo. Sí, es verdad. Entonces hizo 40 leyes que como país nos estropeó y benefició a 4 amigos de ellos. Entonces, hoy por hoy, en Estados Unidos, ustedes lo pueden comprobar, salieron 2 cheques de trillones de dólares que no llegaron a ninguna pequeña empresa ni a ningún desempleado. Se lo quedaron los grandes tiburones en el medio porque pasó por el medio de los bancos. Entonces, eso tampoco es honestidad. Porque si tú tienes un emprendimiento en Miami como inmigrante y te presentas para ver si te dan ese cheque, saben dónde te manda el banco, ¿no? Si no, compruébenlo. Eso es así. Entonces, dame un segundo porque no quiero dejar a Carlos, porque también tiene que ver con la política, con la credibilidad, con la honestidad y con los presidentes. Le voy a contestar lo del Mi Venezuela. Exacto. El Mi Venezuela es una empresa que nació de una agencia de publicidad. Tengo que tener cuidado porque me voy a meter con el presidente de los Estados Unidos, pero bueno, que me vengan a buscar. Como acá no se llega ni con GPS, no creo que vengan. El punto es que este señor de la cama solar y el pelo de la camiseta de Holanda era codueño del Miss Universo y del Miss Venezuela al ser socio del que era propietario en Venezuela. De eso como de otras cosas más. Hay un video y con un audio que está dando vuelta por todos lados ahora que comprueba lo que yo digo, que es hay un conductor de radio muy irreverente en Estados Unidos que se llama Howard Stern, que es un loco de la guerra, que en una entrevista que hace a Trump les dice que él hace lo que quiere con las chicas que están detrás cambiándose, que si él quiere las agarra de la vagina, para decirlo más anatómica y científicamente, y nadie le puede decir nada. Y yo conozco casos de hijas de amigos míos en el Miss Venezuela a las cuales el presidente las manoteó, las toqueteó y las llevó a pasear y las invitaban a los yates y hacían todo ese negocio con el Miss Venezuela. Entonces, ¿dónde queda la honestidad? ¿Dónde queda la política? ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está la moral y dónde está el feminismo? Porque también hay veces el mensaje del feminismo se queda en los pañuelitos, en los carteles y en las caminatas por la Grande Avenida, porque la primera que no se defiende se presta para miles de cosas en función de la estética y en ser conocido. Y estamos en una cultura que cuando uno era niño le preguntaban qué quería ser y uno decía bombero, y ahora le preguntan qué quiere ser y te dicen influencer. Entonces es complicado. Sí. Por eso te digo que la publicidad hay que repensarla de una forma muy, muy, muy distinta. El tango Garufa, que es la primera canción de protesta contemporánea, por decirlo de alguna manera. Cambalache, querrá decir. Digo, sí, Cambalache. Sí, es una obra de arte. Sigue vigente. Sí, realmente produce una gran tristeza. Porque estamos viviendo como el cangrejo, para atrás. Ojalá que ese retroceder. Toquemos de alguna manera cosas que en otro tiempo eran importantes, como por ejemplo la honestidad. Me gusta porque está filosofando. Qué lindo. La filosofía es algo con lo cual, la filosofía es algo con lo cual y sin lo cual todo sigue tal cual. Sí, esa es tu frasecita que me decías en el carro todo el tiempo, pero te estás convenciendo de que hay que repensar las cosas. Sí. Raúl, el libro, ese hermoso libro, hablando de publicidad. Tengo que hacer publicidad. Esto no es publicidad, esto es promoción lo que voy a hacer ahora. No, pero te has visto involucrado al tú agarrar las riendas del proyecto desde cero, porque fue desde cero. Te comprometió en que ese libro llegara a todo el mundo, porque es hermosísimo, porque es muy valioso, y eso necesariamente hay que publicitarlo. Tú agarraste ese toro por los cuernos. Cuéntanos cómo, de dónde partiste. Bueno,
hablando del feminismo, una que estaba siempre en contra del feminismo era mi adorada y amada esposa, porque ella decía que la mejor forma de que una mujer se hacía respetar simplemente con la mirada, no le hacía falta otra cosa. Entonces, ella valoraba mucho el hecho de desarrollarse, de aprender, de escribir, de manifestar cosas a través del conocimiento, a través de lo que uno pudiera ir aprendiendo de los que tenían más sabiduría, más conocimiento o más edad en cualquier caso. Ella escribíamos los dos, ella escribía para muchísimos medios, de diferentes cosas, escribía sobre su profesión, o sea, sobre su profesión en realidad era también como yo, una navaja suiza, porque también protagonizó telenovelas, pero ella, su objetivo era desarrollar lo que había hecho como maestría. Entonces, ella escribía en inglés y en español, porque ella hizo la secundaria en Estados Unidos, y en inglés escribía para unas publicaciones que tienen que ver con la parte, digamos, no te diría que es filosófica, pero sí la parte existencial, de ir a los valores humanos, cuál era la forma de interconectar a través del amor y a través de relaciones más simples, más cotidianas a las personas. Y así a ella le nació la inquietud en algún momento de escribir un blog, pero nunca lo quiso escribir porque le daba vergüenza, porque decía que si ella lo escribía iba a haber gente que le iba a menospreciar porque era actriz también y que no le iban a tomar en serio, que ella prefería seguir, porque de hecho nosotros todo lo que escribimos y hacíamos y hacemos es con un seudónimo, porque ni yo quería poner mi nombre, ni ella quería poner el de. Y todas las columnas que hemos vendido a todas partes han sido con un seudónimo. Entonces ella en un momento determinado, cuando le diagnostican su cáncer, empezó a escribir pensamientos. Y luego, cuando le diagnostican las metástasis en el cerebro, que le dicen que en cualquier momento va a perder funciones, que no va a escuchar, no va a ver, no va a poder hablar, que quizás quede inmóvil, entonces ella decidió transmitir esa experiencia con el cáncer a través de un blog. Y ahí sí, me lo preguntó, lo charlamos, obviamente la apoyé, y ella dijo, me voy a desnudar, fue su término, me voy a desnudar porque no me importa que me vean sin cabello, no me importa que me vean así, pero quiero que a otra persona le sirva esto que yo estoy haciendo. Porque no, ella cuando le pasó lo del cáncer nunca preguntó por qué. Era de una gran fe, y ella dijo, yo no tengo el coraje de preguntarle a Dios por qué. Yo le voy a preguntar para qué, para ver a quién le sirve. Entonces ella entendió que escribiendo ese blog le podía servir a otras personas. Y ese blog lo fue escribiendo durante su enfermedad hasta pocos días antes de fallecer. Raúl, ella, ¿perdón? ¿Cuál es el blog? La dirección. El blog se llamaba, o se llama, todavía está, se llama liberatemariposa.wordpress.com. Ese blog, para ustedes que están en el ambiente de la publicidad y la comunicación, para que tengan una idea, que eso es constatable por las cifras que te da WordPress, o sea, no es una cosa que voy a decir yo. Un blog no es lo que más lee la gente. La gente le gusta leer blog, pero no es una cosa tan popular. Cuando un blog pasa de 50 visitas diarias, estamos hablando de un blog exitoso, muy exitoso. Karina llegó a tener 45.000 visitas diarias en el blog. Eso te puede dar una idea de lo que fue el blog. Entonces el blog causó un gran impacto y empezó a comunicarse con gente de todas partes del mundo a través del blog. Cuando estaba por fallecer, se precipitaron un poco las cosas, te diría que horas antes y minutos antes de morir, me dijo, acá tienes este pendrive, acá está todo lo que no publiqué en el blog, acá están todos mis escritos, me encantaría que pudieras juntarlo del blog más todo lo que escribí y convertirlo en libro. Y yo le dije, dalo por hecho. Entonces, esa fue mi misión durante todo el año pasado. Me dediqué a recopilar todo, a juntar todo lo que ella había dejado en el pendrive, en su computadora, en su disco duro. Lo armé completo y conseguí una editorial que lo publicó. En este momento el libro se llama Libérate Mariposa, mis aleteos con el cáncer de mama. Está en Amazon, está en todos lados como libro electrónico, y el libro físico solamente se distribuye en Argentina porque el libro tiene 543 páginas, contiene fotografías y es muy difícil enviarlo, es muy costoso enviarlo afuera, y hasta que no se haga el convenio con los Amazon de cada país para que ellos lo impriman bajo demanda, por ahora solamente se consigue electrónico fuera el libro. Entonces, estoy viendo ahora el libro.
A raíz de eso, la editorial que se llama Autores de Argentina, que la manejan unos muchachos jóvenes maravillosos, ellos si no se consiguen esos convenios, yo tengo la libertad para conseguir los convenios con cualquier persona que tenga la posibilidad de imprimir en cualquier parte del mundo. De hecho, a mí en Miami me han pedido muchísimas personas el libro y no tengo cómo hacérselo llegar, ni siquiera a mi hermano que vive ahí. Y a todo el mundo le digo, lamentablemente no lo puedo enviar porque FedEx, disculpen la publicidad, pero cualquiera de esas empresas cobra más el envío que lo que cuesta el libro. Entonces se hace muy complicado. Pero bueno, esa fue mi tarea. El libro salió. Nosotros ya habíamos tenido la idea de abrir un sitio que se llama ruralmode.com para contar un poco lo que era nuestra visión, nuestra manera de vivir, ir poniendo cosas, pero eso se transformó en algo que, ¿cómo les puedo decir? Termina siendo casi un álbum familiar y un lugar donde comparto con la gente que la conoció cosas. Ya no tiene el objetivo profesional que tenía en un comienzo, que era seguir haciendo nuestras columnas y todo a través de Rural Mode, porque hay una corriente mundial de gente que se está mudando a sitios así más rurales, sobre todo gente joven, profesional, porque dado que está internet, uno puede hacer muchas tareas. Acá yo vivo en una comunidad rural de 300 personas. 300 si estamos todos y nos juntamos, porque si no son 100 y pico. Y aquí hay 3 proveedores de internet. O sea, nosotros en la casa tenemos todo con energía solar, tenemos nuestro propio pozo de agua, o sea, tenemos una autonomía, una sustentabilidad, que era lo que queríamos comunicar como idea para entusiasmar a más gente que en todo el mundo está haciendo esto. De seguir trabajando si la profesión lo permite, obviamente que si uno... pero esta pandemia demostró que hay mucha gente haciendo hasta obras de teatro desde su casa, así que se puede hacer. Bueno, el libro en resumen es eso. Alguna gente de la editorial me dijo, abre una cuenta de Instagram, porque en Instagram la gente también quiere, le es más fácil pasar el dedito y no sé qué. Bueno, entonces abrí una cuenta de Instagram donde no está el nombre de ella, porque nunca quise que se tomara como algo de promoción artística ni nada de eso. No está el nombre, pero se llama Rural Mode en Instagram, donde sí, como tengo miles y miles de fotos y de experiencia y de videos, sí las voy a ir poniendo ahí, sobre todo a gente allegada que la abrí hace poquito, tiene un mes la cuenta. Pero sí, lo que estoy comprobando, y volviendo al tema de la publicidad, es que funciona mucho con este tipo de cosas el engagement, o sea, el compromiso que toma la gente con lo que uno publica, porque también es otra situación vidriosa de los medios, de la publicidad y de lo que son las redes. Uno por ahí consigue, y te pasa con los actores, Eduardo, que de pronto tienen 700.000 seguidores. Pero cuando uno ve el compromiso que toma la gente con esa cuenta es mínimo. ¿Por qué? Porque los likes la gente los regala. Pero comunicarse, dejarte un comentario, escribirte el mensaje directo, escribirte un mail, mandarte una tarjeta por correo, ese tipo de cosas no la hacen con cuenta de 700.000 seguidores. Eso se hace cuando hay un contacto real. No estoy beneficiando eso porque nosotros tengamos 100 seguidores, sino que me refiero que hay otro, si uno va a manejarse por los porcentajes, el porcentaje del compromiso con cuentas pequeñas es muchísimo más alto que el compromiso con cuentas grandes. Entonces, las cuentas grandes sirven para vender, pero si tú eres un actor y te siguen 700.000 chicas que están enamoradas de ti, a ninguna le vas a vender un traje de hombre. Entonces, si yo vendo trajes de hombre, no te voy a contratar a ti, por más que tengas 700.000 seguidores. ¿A quién le vendo un traje? Sí, bueno, eso es lo de siempre, porque a donde va tu mensaje. La influencer, ¿no? Mucha gente tiene cuentas muy grandes y de repente esas cuentas van dirigidas al target equivocado. Tienes trajes, eres un modelo, vendes ropa, pero va a las chicas. Claro. Ir a los caballeros. Eso pasa bastante. Y lo que tú dices es cierto. Cuando las cuentas son muy grandes, la interactividad que tú puedas tener con tus seguidores es mínima. Simplemente es de puntico. Agarraste un comentario que leíste por casualidad y le das y lo respondes o respondes el mensaje, pero es prácticamente imposible seguir más de 700. Mira, yo tengo un ejemplo que justo había unas carpetas aquí y lo encontré porque escuché ahora, Eduardo mencionó, a ver si escuché bien. Dijiste algo de Creativity 305. Sí, la compañía de nosotros imprimimos.
De hecho, okay. Y te dedicas a la parte de lo que es impresión. Sí, tenemos maquinaria para todo lo que es publicidad. Para todo lo que es rotulación, todo ese tipo de cosas. De todo tipo, claro. Ok. Me estaba llamando de hecho lo del libro tuyo, porque podemos investigar a ver qué se puede imprimir aquí porque hay varios tipos de libros, ¿sabes? Que hay el libro de lujo, la edición de lujo, y está la edición sencilla, que es en realidad la que comercializa la gente, porque tú sabes muy bien que cuesta mucho dinero imprimir libros. Sí, sí. Pero no es mala la idea, se puede investigar aquí y ver qué se puede hacer, ¿me entiendes? En cuanto a la impresión de ese libro. Perfecto, sí, porque aquí el libro tiene dos características puntuales. Una que, te digo desde cuanto a la impresión, por los costos y por la situación de cómo se pudiera hacer la realización. Claro. La portada es en glossy, porque la foto es llamativa y vale la pena que esté brillante la portada, y es tapa blanda glossy, lo cual lo hace llamativo, pero no lo hace tan costoso. Claro. Y las páginas están en color hueso, a propósito, porque es muy largo, tiene 543 páginas, y si fuera con páginas blancas cansaría la lectura. Entonces está hecho en color hueso para que no canse la vista, porque son muchas las páginas. Pero no es un papel costoso ni nada de eso. Entonces te iba a mostrar una cosa, Eduardo, no Serrano. ¿Serrano o Sevilla? No, por eso te digo, no Serrano, a Sevilla. Te voy a mostrar una experiencia que tuve en Miami relacionada con lo que haces. Resulta que nunca trabajé para nadie particular, porque le tengo terror a los clientes, no por uno creerse nada, le tengo terror a los clientes pequeños, porque es la persona que te llama y te dice, mira, tú que eres creativo, yo tengo un negocio que no sé qué. Entonces uno le propone una idea de amigo, que no le puede ni cobrar, y lo primero que le dice, pero ¿sabes que estuvo mi sobrina comiendo el domingo, que ella es diseñadora gráfica y no le gusta la línea naranja? Entonces uno dice, ok, perfecto. Entonces, ¿qué me gustaba a mí? A mí me encantaba trabajar con las empresas grandes. ¿Por qué? Porque el terror, como dice Naomi Klein en sus libros La teoría del shock, el terror maneja a las personas. Entonces yo trabajaba con puras empresas grandes, en empresas grandes de producción de publicidad, porque venía el ejecutivo de cuenta o el gerente de mercadeo que estaban aterrorizados de no poder pagar la cuota del carro nuevo, y cualquier cosa que uno le dijera, ellos decían, ok, porque le tiraban la responsabilidad a uno. Claro. Entonces el tipo después podía cambiar el carro. Si uno le erraba, el tipo no trabajaba más con uno, pero cuando uno acertaba, por lo menos no le decían nada de ninguna sobrina de la línea naranja, ¿viste? Entonces la única vez en mi vida que hice algo para alguien pequeño fue para mi padre. Mi padre, que tenía ilusiones de ser un gran empresario, dentro de su inocencia provinciana, se asoció con unos españoles que fabricaban cerámica. Y los españoles, y como mi hermano vivía en Miami, mi padre quería abrir una sucursal en Miami. Bastante ambicioso, atrevido mi papá. Entonces me dice, ¿cómo hago para entrar en Miami? Porque no hablo inglés, no sé nada, ¿cómo voy a entrar? Porque yo a los españoles, si le garantizo que entró y que conocen la marca, ellos me asocian y entramos en Miami. Y me dijo, vos que te dedicás a todas esas estupideces que son de no trabajar y de pensar, ¿por qué no me das una idea? Dije, grande padre, con ese estímulo te voy a dar una. Entonces, ¿qué hice? Con poco dinero en Miami, por eso te digo que tiene que ver contigo, Eduardo Sevilla. No sé si lo van a poder ver en cámara. Había un producto nuevo en aquel momento que eran unos listoncitos que adornaban a la cerámica para que la cerámica no fuera tan aburrida. Se formaban guardas con piezas de diferentes geometrías. El atractivo es que tenían un relieve que era lo que realmente rompía con la monotonía de la pieza lisa. Entonces yo le dije a mi papá, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a reproducir la pieza de cerámica en papel para que no tengas que traer la pieza porque cuesta mucho y es muy pesada, y a cada persona que le llegue la muestra de la pieza la va a poder tocar como si tocara la cerámica, pero no va a tener la cerámica en la mano. Y mi papá me dijo, no me importa, quiero saber cuánto cuesta y si eso se puede hacer. Le dije, te va a salir barato y sí se puede hacer. Y lo hice en Miami precisamente. Estando allá, viajé con él, hice esto. No sé si lo pueden ver. Claro. Sí, ajá, ¿cómo no? Belleza. Si lo ves así, parece una pieza porque brilla, porque está troquelado, pero es un papel que se le mandó vía mail a todos los distribuidores de cerámica. Buenísimo está. Ve acá, van a leer que dice Miami, creo que se lee ahí. Se lee, estudio cerámico en Miami. No sé si está todavía la firma, pues mi papá falleció, espero que a los tipos les haya servido. Entonces, es muy breve porque también la persona que recibe el correo no puede perder tanto tiempo, porque además en Estados Unidos se utiliza mucho el correo y llega tantas cosas que hay que
volvemos a lo del tiempo, tiene que ser breve, conciso y contundente lo que uno le diga en un segundo, y abrir la posibilidad de que después de ese sobre viene algo más, porque si no la gente no te sigue, no tira el sobre. Entonces, les leo porque son 4 líneas lo que pusimos para poder entrar ahí. Está en inglés, lo voy a ir traduciendo simultáneo como las películas de HBO. Dice, permítanos introducirnos. Nuestro nombre, Estudio Cerámico Miami, Inc. Nuestro negocio, la manufactura de piezas cerámicas. Nuestros productos son productos españoles de alta calidad con piezas especiales. Nuestra meta, ofrecer excelentes productos, servicio eficiente y precios razonables. ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Tenerlo a usted entre nuestros clientes. Nosotros sabemos que es muy difícil entrar en ese mercado porque es muy competitivo, pero estamos determinados a quedarnos. Uno de nuestros representantes de venta lo visitará pronto para hablarle más sobre nosotros. Gentilmente, mi padre. Y la fábrica se estableció en Miami y pudieron entrar y estuvieron mucho tiempo, no sé si todavía estarán. Pero creo, eso es una muestra de que hay veces que con la impresión en papel y sin tanto costo, algo puede funcionar. Y eso funcionó muy bien allá. Entonces, repito, para la política, para lo que sea, el medio es el mensaje, decía el amigo McLuhan, pero hoy por hoy hay medios que van a quedar relegados. ¿Por qué? Porque la radio, que es el medio más, uno de los medios más antiguos, sigue teniendo la superventaja de adaptarse a la tecnología, porque se puede transmitir por internet, por donde sea, y valiéndonos de la cuestión del tiempo, la radio tiene la gran posibilidad de escucharla mientras uno hace otra cosa. Entonces, a la televisión hay que prestarle atención. Hay que tener la señal, hay que tener el decodificador. Es todo complicadísimo. La radio todavía maneja la virtud de que una simple radio a pilas toma una señal de aire, o se puede tomar por internet, o se puede tomar con los aparatos digitales. Y por otro lado, hay una relación amorosa entre las manos y la lectura que el papel no va a perder nunca. Entonces, creo que en el medio se tiene que replantear todos los demás medios, porque lo que es audiovisual salió del televisor para instalarse en un teléfono móvil. El cine pasó a la computadora. Increíble. Entonces, hemos sufrido muchos cambios pero muy violentos en muy poco tiempo. Bueno, y ya no vale la pena gastar dinero en cosas que no van a funcionar. Eso es verdad. Pero fíjate lo que tú estás diciendo de la radio, cómo ha evolucionado la radio, que hoy en día tenemos un programa de radio y este programa de radio también se ve en video. Bueno, te digo, lo que para ti es una gran ventaja, eso acabó con mi carrera. ¿Sabes por qué? Porque yo era stripper de radio y cuando aparecieron los webcams se acabó mi carrera. Ah, bueno, sí. No creas, eso me pasó a mí también. No te preocupes. A mí me pasó igual, pero yo era coreógrafo de radio. Ah, imagínate tú. Y maquillador de radio también, pero bueno, hay que adaptarse. A ti sí te benefició te benefició la tecnología porque desde que salió en el alámbrico ya no te enredas con el cable. De esa experiencia de tu trabajo. Pero les confieso que estoy pariendo para oír, porque estoy en la distancia y entonces tengo el audio del teléfono que está aquí. Claro. Pero esto no sirve para nada. He tratado, he procurado reconectarlo y de verdad me cuesta mucho, por eso hago esto, por eso me lo tengo que poner en el oído, en fin. Pero igualmente estoy feliz de que estemos en esta transmisión. ¿Qué me ibas a decir, Eduardo Sevilla? Que nos cuentes una de esas anécdotas tuyas de trabajo, de ese trabajo tan importante que estuviste en Venezuela, que sea llamativo para los que nos escuchan, porque tú estás como detrás de todo ese proceso que fue en Venezuela y otras producciones, al igual que Eduardo. Entonces, échanos un cuentico de eso. Bueno, mira, hay miles. Hay una que la de los panamericanos, Raúl, la de los panamericanos y los soldados. La de los panamericanos, resulta que uno, a veces le toca ser el agente de la CIA de gente que tiene cargos y no puede hacer todos los trabajos él. En Venevisión, primero Eduardo lo sabe, lo que tengo que aclararle es que yo por mi lado producía conciertos, manejaba artistas, que ahí hay una gran
aclaración que hay que hacer, y la hizo Eduardo un poco al comienzo. Yo nunca fui representante de artistas, porque un representante puede manejar a 30 personas. Va, discute el contrato y se va. Como Venezuela es el único país de Latinoamérica que siempre siguió ciertos patrones americanos de trabajo, en Venezuela existía la figura del manager que no existía en el resto de Latinoamérica. Entonces, yo era manager, que lo que en Estados Unidos es un personal manager, y de esa forma tú no puedes ser manager de 10 personas, porque es imposible dedicarle el tiempo a las 10. Por eso yo siempre manejé entre 2, 3 personas máximo. Nunca manejé más personas, porque de hecho, cuando yo conozco a mi esposa, que me la presentó Eduardo, yo trabajaba con Eduardo, y al empezar una carrera con ella, tuve que correr un poco para poder cumplir con los dos, porque no era fácil, porque le tocaban escenas en distintos lugares. Eduardo, con toda la experiencia que él tiene, siempre me utilizaba como un feedback, como un espejo para que le dijera tal o cual cosa que le gustaba, porque Eduardo tiene la gran virtud de que, con toda la trayectoria que tiene y las virtudes profesionales y el gran talento, él tiene una humildad que lo hace preguntar, y eso es maravilloso. Entonces, que él acepte una sugerencia mía, para mí era un orgullo y era un halago. Entonces yo estaba muy pendiente de poder sugerirle algo. Entonces hay veces que ese tiempo no alcanzaba. Bueno, dentro de todas esas actividades también yo hice una locura de que a los 23 años se me ocurrió ir a producir un disco a Nueva York sin saber inglés. Fui allá y lo produje, lo hice. Tuve anécdotas, como por ejemplo que en el estudio al lado grababan Simon & Garfunkel La Vuelta a los Estudios, que fue el disco de Paul Simon, en el que Chevy Chase hace el video ese que sale tocando la trompeta, que algunos se acordarán si no son tan jovencitos. Él estaba grabando ahí al lado. Entonces, en la que yo grabé, lo grabé con las cuerdas del Metropolitan, estaba el baterista de la Guerra de las Galaxias, o sea, y bajaba todos los días y subía y comía pizza con Paul Simon y Garfunkel. Entonces, yo, de haberlos visto en la película, haber escuchado la música en la película El Graduado en los años 70, a subirme en un ascensor con ellos, obviamente que me pellizcaba todo el tiempo, ¿no? Bueno, y en Venezuela daba la oportunidad de que a través de Sábado Sensacional uno conocía a Travolta, al otro, a todo el mundo. Pero una de las anécdotas que Eduardo hace referencia a los panamericanos es que Joaquín Riviera no podía abarcar todas las tareas que fueran fuera del canal. Y ahí volvemos a la política y a los empresarios. Según el partido que se seleccionara para que fuera presidente en las próximas elecciones, el canal brindaba o no brindaba su apoyo, prestaba o no prestaba su estructura. En aquel momento se apoyó todos los panamericanos, y ellos no tienen bandera ni tienen nada, porque a veces apoyaban al verde, a veces apoyaban al blanco, de acuerdo a lo que les conviene. Entonces, en los panamericanos, que hubo bastante delincuencia, pero bastante, mucha, se robaron todo lo que existía. Dentro de todos esos robos, había unos cheques que eran, a Joaquín lo contrataron para que fuera el productor de todo el espectáculo de apertura y cierre. Entonces ahí uno tenía que lidiar con la idiosincrasia local de algunas cosas que hacíamos bien y otras que hacíamos mal, y con los americanos, que la CBS tenía los derechos y eran los que teníamos que servirle de anfitriones para que pudieran realizar todo. Obviamente los americanos no entendían cómo hacíamos las cosas nosotros, porque para ellos eso era primitivo. Y muchas veces esa cuestión primitiva, pero la improvisación del criollo, resolvía situaciones que para el americano hubieran resultado un infarto. Entonces era bueno convivir con esas dos idiosincrasias, porque unos resolvían cosas que eran imposibles desde lo lógico, y la lógica de los otros decía que se trabajaba el doble por no trabajar con la lógica y la técnica, y era muy difícil estar en el medio. Pero bueno, dentro de todas esas cosas pasó que Joaquín se le ocurrió hacer un espectáculo. Con lo que comenzaba eran casi 7.000 soldados, porque no se podía conseguir otra gente. 7.000 soldados que tenían en un momento determinado abrir sombrillas, porque eso venían de ver el famoso osito de las Olimpiadas de Moscú, y entonces el osito que se le cayó la lágrima, y como si queríamos imitar a lo grande, a alguien se le ocurrió imitar algo similar, de formar imágenes con las benditas sombrillas como el osito. Obviamente fue bastante pretencioso. ¿Y qué ocurrió? Ahí se juntó la corrupción con la incapacidad. Y voy a defender a los soldados. ¿Por qué? Porque la mayoría, ustedes saben que en Venezuela funcionaba la recluta.
no es el servicio militar obligatorio programado como en otro lugar. Ahí va el más ganso para adentro, el que anda distraído va a la recluta. Entonces, claro, obviamente los que agarraba la recluta difícilmente lo iba a contratar la NASA. Era muy complicado hablarle a esos chicos y decirle, miren, tienen que hacer esto, cuenten los 8 compases, doblen a la izquierda, levanten el rojo, cierren el negro. Era muy complicado, pero a favor de ellos digo que eran extremadamente disciplinados, y estoy hablando de muchachos que descubrieron el cepillo de dientes porque les tocó el servicio militar. No tenían, los traían de unas tribus que no sabían nada. Ok. El punto es que se reunieron los 7.000 soldaditos en el Fuerte Tiuna. Había una compra de sombrillas de diferentes colores que estaban programadas según unas tarjetas que formaban las imágenes, que en la medida que ellos abrieran o cerraran se iban a formar diferentes figuras. Cuando faltaban 6 días, 7 días para el ensayo general de que supuestamente no se quería maltratar la sombrilla, sino que se ensayaba solamente con movimiento y con unos palos, se dieron cuenta que el cheque que había salido para las sombrillas nunca llegó a Taiwán y nunca tuvieron la sombrilla. Entonces, Joaquín Riviera se volvió loco en el estadio universitario, empezó a insultar a todo el mundo por altoparlante hasta que apareció un ministro que era bajito de barba, y el tipo dijo, le hacía seña que no lo siguiera insultando por el parlante, y el tipo, eso fue una escena cómica, el tipo caminaba por el medio del campo de juego y Joaquín lo insultaba por megáfono desde arriba. Por megáfono no, por el sistema de audio del estadio lo insultaba. Entonces el tipo llegó prometiendo, como todos los políticos, que eso se iba a resolver. Mandaron, con el dinero que había en ese momento, mandaron no sé cuántos aviones a Taiwán, habilitaron una fábrica, porque no estaban cerrados, no sé por qué, y le fabricaron las 7.000 sombrillas que había pedido esta gente, pero la fabricaron apurada. Entonces, ¿qué pasó? Las sombrillas llegaron horas, porque llegaron en unos vuelos, subían directamente camiones de La Guaira a entregárselo a los soldados media hora antes de empezar la ceremonia. Era una locura. Wow. Obviamente sonó la música cuando comenzó el número y cada soldadito hizo lo que tenía que hacer. Las que no le obedecieron fueron las sombrillas, eran de cualquier color. La gente aplaudía porque pensaba que era un mural de Picasso. La gente dijo, eso debe ser de Picasso. Entonces, pero era cualquier cosa menos lo que estaba en las tarjetitas. ¿Por qué? Porque ahí está la corrupción, ahí está toda la situación de la política. Hicieron una compra apurada, no hicieron las cosas como tenían que ser, y bueno, los insultos llegaban a Pekín. Disculpa que te interrumpa. La gente también nos está oyendo allá desde Chile. Te escribe el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, él se llama Luis Manuel Marcano. Y ya tengo una demanda, no me digas. Sí, para que tú veas. Luis Manuel te pregunta que cuál es la diferencia. Ya se manda en otros países. Mira, él dice así. Una pregunta desde Chile. ¿El marketing político en qué se diferencia entonces de la publicidad comercial? Eso es para Raúl. Perdón, ¿cómo me dice? Una pregunta desde Chile. ¿El marketing político en qué se diferencia entonces de la publicidad comercial? Esa pregunta te la hace Luis Manuel Marcano. Lo que no termino de entender el primer término, el narco político. Marketing. Ah, el marketing. Sí. Ah, ok. ¿Qué diferencia el marketing político del marketing convencional? De la publicidad comercial. Bueno, digamos que por lo general no se diría que es un marketing. Cuando hablamos de seres humanos, si hablamos de marketing, estamos volviendo a la época de la esclavitud. Uno puede mercadear en lo que se habla del yo inc, o sea, la marca persona, lo que la persona representa, pero no podríamos hablar de mercadear una persona porque estaríamos hablando de que estamos vendiendo un esclavo, porque ya estamos hablando de un ser humano. Lo que uno puede hablar, por eso yo cuando hablo cuando se habla de publicidad política, más que mercadeo, yo diría que es una promoción. Es promocionar las virtudes y obviamente minimizar los defectos de alguien que quiere tomar una responsabilidad política o alguien que un partido político sugiere como conductor. El mercadeo digamos que el mercadeo empieza luego de la idea, digamos, en la implementación puede llamarse mercadeo desde el punto de vista de si van a hacer pancartas, si van a hacer avisos, si va a haber una publicidad, si se va a trabajar con Instagram.
si se va a trabajar a través de Facebook. Eso, digamos que es el mercadeo como tal. Lo previo es la idea, el concepto, cómo promocionar a esa persona. Una vez que lo desprendemos a la persona del cargo, ya ahí podríamos decir de que no es mercadeo. Para que sea mercadeo habría que juntar a la persona con el cargo y venderlo o promocionarlo o mercadearlo como una función representada por un ser humano, pero no un político como tal. O sea, un político no es mercadeable. Cuando el político es mercadeable, la gente lo rechaza. La gente lo que puede entender es decir, mira, este tipo fue alcalde de tal municipio y el tipo en 7 años no cambió el carro y vive en el mismo apartamento. Ya eso puede ser la mejor publicidad para el tipo, pero partimos de lo humano, de lo personal. De pronto la gente va a decir, este no me va a robar, o por lo menos tengo menos chance de que me robe, o que me prometa cosas que no va a cumplir, o el tipo vive o viene a trabajar todos los días en su carro y sabe qué es lo que padecemos los que vamos a trabajar en carro. El problema es cuando se piensa nada más que en publicidad política o mercadeo político y se lo piensa a la persona como un producto, se empieza a hablar tanto de las bondades y se lo magnifica tanto que siempre termina desilusionando. Por eso no es muy productivo eso tomarlo como publicidad, según como lo veo yo. Disculpa, otro comentario. Cuando la sociedad ha madurado, el político pesa más que la propia campaña. Esa pregunta te la hace otra persona. Sí, sin lugar a dudas, sin la más mínima lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo te voy a poner el mejor ejemplo de lo que es la persona como tal y lo que puede ser el impacto promocional o político. Cuando murió la Madre Teresa de Calcuta, a mí se me ocurrió hacer un comentario que la familia real de Inglaterra me puede demandar por eso. Yo dije, no se le está dando la trascendencia que se le tiene que dar a esta mujer. Seguro que si mañana muere Lady Di, va a ser mucho más importante. A la semana maté a Lady Di. Entonces, y efectivamente pasó eso, hubo una avalancha de información y todo. Ahora, ¿qué pasa? Fue corriendo el tiempo, se fue disipando el humo. Hoy, en la corona real de Inglaterra se habla de Meghan, no se habla más de Lady Di, y el mundo está lleno de libros de la Madre Teresa de Calcuta. O sea, el individuo y la persona va a pesar siempre mucho más que la campaña publicitaria, que el partido político, que lo que sea. ¿Por qué? Porque un partido político no va a cambiar nunca para adaptarse a una persona, pero una persona sí puede cambiar de partido político y ella arrastrar con su imagen o con su poder de convencer a muchas personas a otro partido político. Por eso siempre es mucho más importante la persona, porque si no, terminamos pensando que es más importante el marco que el cuadro. Entonces, lo importante es el cuadro, el marco después uno ve cómo lo pone, pero lo importante es el cuadro, y el cuadro es la persona. Muy bien. Bueno, tenemos una invitada en el programa. Imagínate. Justo yo a Eduardo le comenté que, ¿sabes la historia de los gatos en San Petersburgo, no? No, cuéntala. En Rusia, en lo que era Leningrado, cuando los alemanes lo sitian durante 2 años y le cortan todos los víveres, le cortan todo. Voy a decir algo no apto para menores de esta hora. La gente, para entender lo que es una situación extrema, la gente acabó con casi todas las bibliotecas porque se robaban los libros para hacer sopa con las hojas. Y luego, cuando se agotó todo, al hijo que estaba muerto o al familiar que iba muriendo, le iban cortando partes del cuerpo para hacer caldos, porque no había exactamente nada que comer durante 2 años. Y con la nieve y todo eso era impresionante. Entonces, el hambre fue tan terrible que las ratas empezaron a salir de todos lados, en esa Leningrado que hoy es San Petersburgo, y se empezaron a comer a las personas, las atacaban a las personas. Entonces, en el Hermitage, que era el palacio donde estaba, que hoy es museo, y donde estaba Catalina, y donde estaban los zar rusos, había muchísimos gatos, porque ellos tenían gatos precisamente para vivir libres de ratas. Esos gatos salieron a la calle, más gatos que tenía la gente, y acabaron con todas las ratas. Por eso en San Petersburgo y para los rusos en general, el gato es un héroe. El gato los liberó de las ratas y el gato los protegió y los salvó hasta que tuvieron la posibilidad de conseguir alimentos. Por eso tiene una presencia impresionante el gato en la cultura rusa. Imagínate, eso está bien interesante. O sea,
Bueno, imagínate ese sitio de Stalingrado que fue tan fatal en la Segunda Guerra Mundial y tan trágico tanto para los rusos como para los alemanes. Bueno, imagínate, salió un héroe que fue el gato. Sí, señor. Me pregunto qué hicieron las vacas por los hindúes. No, yo creo que ahí una vez, que también se lo comenté a alguien, ahí tienes, bueno, ahí viene la publicidad, mira, ese es buen ejemplo, porque también le damos a la política, pero no nos olvidemos de la religión. La religión manipula bastante, tiene su propia política y su propia publicidad y su propia promoción. Uno se pregunta, con la cantidad de habitantes que tiene la India, imagínate si le gustara comer carne. Oye, o sea, no hay vaca que alcance. Perdón que te voy a hacer un paréntesis, disculpa que te interrumpa. Estaba viendo el otro día un programa en Netflix que se llama Pandemia, son unos documentales, y a mí me sorprendió porque estaban hablando de la India, y resulta que en la India hace 1 o 2 años atrás era un problema muy grave todo lo que era la gripe aviar y la gripe porcina, y entonces yo me quedé así con una duda y dije, bueno, pero si la mayoría de los hindúes son vegetarianos, ¿por qué están sufriendo de gripe porcina y de gripe aviar? Bueno, fíjate, no es que ellos no la consuman. Lo que pasa es que las vacas, como es lo más difícil de que ellos puedan criar y tener, porque necesita grandes territorios, necesita un montón de cosas, y cuidado y el conocimiento, a ellos los llevaron por el lado de la religión. Si a todos les llega a gustar comer una parrilla como a nosotros, ahí están listos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que en la India todavía se sigue cambiando una hija para matrimonio por una cabra, porque la cabra es importantísima tenerla para que te dé leche y es fácil de mantener. Entonces, ahí también la cultura y la religión van mezcladas y también hacen sus estragos, ¿no? Porque, por un lado, si a una población del tamaño en la India no lo manejas a través de la religión, es imposible manejarlo a través de la política. Son demasiados habitantes, hay demasiada pobreza, entonces ahí el mercadeo ha sido fabuloso, porque hemos hecho una apología de la miseria de la India y tenemos a las mujeres más hermosas del mundo haciendo yoga y tour a la India para sentirse más espirituales. Cuando lo que están viviendo en la India no saben cómo vivir en algún apartamento cómodo en alguna parte del mundo. Y por otro lado, fíjate que hasta el tema de los cementerios ellos no tienen capacidad para enterrar gente. Por eso está todo el rito de la pira, le prenden fuego, la ceniza, la cremación, las cenizas para el Ganges. Y hay que buscarle un sentido poético a todo eso, porque si la India o la China se enojan, los habitantes, seríamos una media naranja, el mundo se parte en dos. Por eso a unos lo llevan por el autoritarismo, a otros lo llevan por la religión, a otros lo manipulan por la política, pero a esas grandes poblaciones es muy difícil manejarlo desde el punto de vista del razonamiento individual. Ahijado. Me tengo que ir. Mi querido guacho. Bueno, tú lo sabes muy bien, el tiempo. El tiempo es... Estamos fuera. Infalible, estamos un poco pasado de la hora, pero no sabes qué agradecido estoy de que hayas estado con nosotros, qué interesante todos tus comentarios. Bueno, esta es tu casa, yo voy a seguirte molestando, aspiro a tenerte próximamente en mi programa aquí con Eduardo Serrano, y ahí le vamos a dar una vuelta al humor, ese humor que tú... Ahí sí podemos hacer broma. Desde ese humor negro. ¿Te acuerdas de cómo era que se llamaba el del Cerro, el otro, que era gerente de producción de Venevisión? Bueno, no importa. Es un humor muy, muy delicioso que a mí me encanta compartir, porque detesto el humor vulgar y grosero. Para mí ha sido de verdad un enorme placer que hayas apartado de tu tiempo un momento para nosotros, y quedas eternamente invitado, con el permiso de Eduardo y de Carlos. Este es el programa de ellos, de Hablemos de Publicidad, para otra ocasión. Siempre escucharte va a ser para mí muy interesante. Un abrazo, mi querido Raúl, se te quiere. Con mucho gusto, un placer haber estado, muchísimas gracias por la invitación. Usted me tenía que haber mandado a callar antes. No te preocupes, aquí dejamos hablar a la gente, así que no hay ningún problema.
Sí, porque ustedes saben que es como dicen en Venezuela. Publicidad es que tú puedes hablar de publicidad y de otras cosas. Perfecto, porque es como dicen en Venezuela, hay que pegarme un cachetazo para que hable y 10 para que me calle. Exactamente, no te preocupes, pero para el próximo programa ya lo sabemos. Eduardo, no. Eduardo, gracias, Eduardo. Te escuché muy poco porque mi audio es definitivamente nulo, por eso aparto el teléfono para ponérmelo aquí y poder oír. No te preocupes. Gracias. Soy muy bueno, mucha audiencia, muchas preguntas por responder, ¿oíste, Raúl? Sí. No, con gusto, cuando ustedes quieran, con muchísimo gusto. Esto es sentarnos a conversar entre amigos y si alguna de las tonterías que uno dice le sirve a alguien, buenísimo. Maravilloso, maravilloso. Gracias por haber estado con nosotros. Mi título, una navaja suiza. Eso queda aquí en el programa. Al igual que igualmente mi agradecimiento a Carlos, a mi apreciado, querido Carlos Apes. Gracias, Carlito. Oigan esto, bueno, creatividad. Recuerden que en la universidad, Humboldt University. ¿Cómo es? Ayúdame, Eduardito. Naveguemos juntos hacia el futuro. Naveguemos juntos hacia el futuro. Humboldt University. El restaurante Los Roques, Trio Five. Perdón. Creativity Trio Five. Como verán, yo estoy clarito. Pero no importa. Es que yo no puedo ser distinto. Aquí empezar a... No. Eduardo, estás claro como las cristalinas aguas del Guaire. No, y lo grave es que no me importa, como al gobierno no le importa que el Guaire se pudra, igualito, yo digo igual. Déjame decirle gracias y encantado a Carlos y a Eduardo, muchísimas gracias, y repetirle que cuando quieran, estoy a la orden, con mucho gusto. Ha sido un placer. Gracias a todos, saludos Eduardito, Carlos. Bueno, gracias a Pangía también, nuestra sede central. Pangía. Muchas gracias, Pangía. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Bye. Un abrazo.